Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Una que nos lleva a las profundidades de un misterio escalofriante. Exacto, preparen sus mentes, porque vamos a sumergirnos en la historia de un individuo. Conocido como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López. Un nombre que resuena con horror e incredulidad. A través de su página de Wikipedia en español vamos a intentar reconstruir la vida y los crímenes. De esta enigmática figura. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Podría López estar aún ahí fuera? Preguntas que nos perturban e intrigan. Empecemos por el principio. López nació en Colombia en 1948. En plena época de la violencia, imagínate. Un periodo turbulento. Marcado por la violencia y la polarización política. Su madre Benilda se dedicaba a la prostitución. Y Pedro era el séptimo de 3 hermanos. Vivían en una sola habitación. Un ambiente Desolador. para un niño en el desarrollo. A los 8 años, un evento crucial marcó su vida para siempre. Su madre lo descubrió abusando sexualmente de su hermana menor. ¿Y cuál fue la reacción de Benilda? Lo expulsó de casa, lo abandonó a su suerte, Un acto de crueldad. que lo arrojó a un mundo aún más hostil. Pedro terminó vagando por las calles de Bogotá, donde la violencia y el abuso se convirtieron en su pan de cada día. A los 12 años, una familia estadounidense le ofreció una oportunidad de escape. Lo adoptaron y lo alejaron de las calles. Un rayo de esperanza en una vida marcada por la tragedia. Pero la sombra del abuso lo perseguiría esta vez. El agresor fue un profesor de su nueva escuela. El trauma lo obligó a huir de nuevo de vuelta a las calles que ya conocía. Es como si el destino se empeñara en empujarlo hacia la oscuridad. A los 18 años, Pedro fue encarcelado por robo, y en la prisión la espiral de violencia continuó. Fue víctima de una brutal violación por parte de 4 reclusos. Un acto que en lugar de quebrarlo parece haberlo transformado. En un monstruo. Pedro, con una furia fría y calculada, planeó su venganza. Asesinó a sus agresores dentro de la prisión. Y las autoridades. Sorprendentemente lo declararon en defensa propia, añadiéndole solo 2 años a su condena. 2 años por 3 asesinatos. Este episodio es clave para entender la psique de López. La experiencia de ser víctima lo transformó en un victimario despiadado. En 1978, al salir de prisión, Pedro viajó por Perú. Y es aquí donde la historia se torna aún más turbia y aterradora. En Perú, Pedro Alonso López afirmaría haber asesinado a más de 100 niñas indígenas. Buscaban, según sus propias palabras, a las que tenían la mirada más inocente. Un detalle escalofriante. ¿Existirá alguna prueba que corrobore estas afirmaciones? La mayoría de estos crímenes permanecen en la sombra, difíciles de verificar. Pero un incidente en Ayacucho arroja luz sobre la brutalidad de López. Intentó secuestrar a una niña de 9 años a plena luz del día. ¿Y qué pasó? La comunidad, al darse cuenta de lo que sucedía, lo capturó y lo enterró vivo en la arena. ¡Qué horror! ¿Cómo logró sobrevivir? Increíblemente, un misionero estadounidense intervino y persuadió a la comunidad para que lo entregaran a las autoridades. Pero el gobierno peruano decidió deportarlo a Ecuador. Y es en Ecuador donde se escribiría el capítulo más sangriento de la historia de El monstruo de los Andes. En Ecuador, la sombra de Pedro Alonso López se extendió como una plaga silenciosa. Las desapariciones de niñas, especialmente de origen indígena, se multiplicaron. Pero las autoridades lamentablemente no parecían conectar los puntos. ¿A qué atribuían estas desapariciones? En aquel entonces muchos de estos casos se atribuían a las redes de trata de blancas, Un problema real en la región. pero que enmascaraba la verdadera amenaza. Hasta que un evento fortuito casi macabro. Desveló la verdad. En abril de 1980, una fuerte inundación azotó la ciudad de Ambato. Las aguas embravecidas. Removieron la tierra, revelando un horror que nadie esperaba. ¿Qué encontraron? Los restos de 4 niñas enterrados de forma clandestina a orillas del río. Este descubrimiento macabro fue solo la punta del iceberg. Un indicio de que algo terrible estaba sucediendo. Días después, en la plaza urbina de Ambato, la pesadilla se materializó. Pedro Alonso López fue capturado mientras intentaba secuestrar a una niña. La madre de la niña fue quien lo detuvo. Sí, la madre, con una valentía admirable, se percató de las intenciones de López. Y con la ayuda de un transeúnte. Logró frustrar el secuestro. Un acto de heroísmo que puso fin al reinado de terror de este monstruo. Así es, sin embargo, la historia no termina ahí en la comisaría. López se negó a cooperar, Mantuvo silencio. impenetrable durante los interrogatorios. ¿Cómo lograron que confesara sus crímenes? Desesperados por obtener respuestas, los investigadores recurrieron a una estrategia inusual. ¿A cuál? Llamaron al padre Córdoba Gudino, un sacerdote que conocía a López de la prisión. Y este sacerdote logró romper el silencio de López. El padre Gudino, con su paciencia y su conocimiento de la psique de López, logró ganarse su confianza. Fue entonces cuando el monstruo de los Andes ¿Desató su confesión?
Imagino que fue un relato espeluznante. Las palabras de López revelaron un nivel de crueldad que horrorizó incluso al propio sacerdote. Describió con frialdad cada detalle de sus crímenes. La forma en que engañaba a sus víctimas, los lugares donde las llevaba y el placer que sentía al infligirles dolor. Mencionó cuántas niñas había asesinado. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Ecuador, Perú y Colombia. Sus víctimas, en su mayoría niñas indígenas, entre 8 y 12 años, fueron estranguladas mientras las miraba fijamente a los ojos. Un acto brutal que, según algunos expertos, revela una profunda perturbación psicológica. El reconocido perfilador del FBI, Robert Ressler, estudió el caso de López. Y sugirió que su obsesión con los ojos de sus víctimas podría estar relacionada con su traumática relación con su madre. ¿Podrías explicarnos esta teoría con más detalle? Ressler argumenta que muchos asesinos seriales, especialmente aquellos que han sufrido abusos o abandono en la infancia, desarrollan obsesiones que están ligadas a sus figuras maternas. En el caso de López, la mirada fija en los ojos de sus víctimas podría interpretarse como una forma de controlar y dominar a la figura materna que lo abandonó, infligiendo el dolor y la humillación que él mismo sufrió. Una teoría escalofriante que nos permite vislumbrar la oscuridad que habitaba en la mente de Pedro Alonso López. Es importante recordar que estas son solo teorías, pero nos ayudan a comprender la complejidad del mal y a buscar respuestas en la historia personal de aquellos que cometen actos atroces. ¿Qué sucedió después de la confesión de López? ¿Fue juzgado por sus crímenes? En 1980, Pedro Alonso López fue declarado culpable de múltiples asesinatos y sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en aquel momento. 16 años por la vida de más de 300 niñas parece una sentencia irrisoria en comparación con la magnitud de sus crímenes. La indignación fue generalizada tanto en Ecuador como a nivel internacional. Muchos consideraron que la justicia no había prevalecido y que el monstruo de los Andes había escapado al verdadero castigo que merecía. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Tras cumplir su condena en Ecuador, López fue deportado a Colombia en 1994. Fue internado en un hospital psiquiátrico, pero 4 años después, en 1998, fue declarado sano y puesto en libertad. Es difícil comprender cómo un individuo que confesó haber asesinado a tantas personas pudo ser considerado apto para reintegrarse a la sociedad. La decisión generó una gran controversia. Pero las autoridades argumentaron que López había cumplido su condena y que, según las evaluaciones psiquiátricas, ya no representaba un peligro para la sociedad. ¿Se sabe algo de su paradero desde entonces? ¿Su rastro se desvanece en la niebla del tiempo? La última vez que fue visto con certeza fue en 1999, cuando reclamó su nueva cédula de ciudadanía en Bogotá. Desde entonces, el monstruo de los Andes se ha convertido en un fantasma, una sombra que se oculta en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. Es un misterio que nos persigue hasta el día de hoy. ¿Qué fue del monstruo de los Andes? Sigue vivo. Se oculta en las sombras. Algunos creen que, dada la naturaleza de sus crímenes y las amenazas que recibió durante su juicio, pudo haber sido víctima de una venganza. La sed de venganza puede ser un motor poderoso, capaz de impulsar a las personas a actos extremos. Otros plantean la posibilidad de que haya fallecido por causas naturales. Han pasado más de 2 décadas desde su última aparición pública. El tiempo es implacable escultor. Podría haber borrado su rastro de la faz de la Tierra. Pero la teoría que realmente nos perturba, la que nos mantiene en vilo, es la posibilidad de que haya adoptado una nueva identidad y esté viviendo en la clandestinidad. Quizás en este preciso momento, el monstruo de los Andes se oculta a plena vista, observándonos desde las sombras. La Interpol lo busca desde el año 2002. Su rostro aparece en carteles de "Se busca en todo el mundo". Pero hasta ahora, nadie ha podido dar con su paradero. ¿Y su familia? ¿Han aportado alguna información? Su madre Benilda cree que sigue vivo. ¿En serio? Afirma tener una conexión especial con sus hijos, una especie de sexto sentido que le permite saber cuándo uno de ellos muere. Y en el caso de Pedro, dice que esa sensación nunca ha llegado. Una creencia que, aunque basada en lo sobrenatural, no deja de ser inquietante. La sombra de Pedro Alonso López se proyecta sobre nosotros un recordatorio constante de que el mal puede ocultarse en los lugares más inesperados. Su historia nos confronta con la fragilidad de la justicia y con la persistencia del mal. Nos obliga a preguntarnos: ¿hemos aprendido algo de esta tragedia? ¿Estamos preparados para enfrentar la oscuridad que se esconde en el corazón humano? El caso del monstruo de los Andes es un llamado a la reflexión, una invitación a mirar más allá de las apariencias y a comprender la complejidad del alma humana. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los misterios más escalofriantes de nuestro tiempo. Esperamos que les haya dado una nueva perspectiva sobre la naturaleza del mal y la importancia de estar siempre vigilantes. Hasta la próxima, y recuerden, a veces la realidad supera la ficción.